Ok. Hola, soy Frederick Goodman, estoy aquí transmitiendo desde una preciosa playa de una zona llamada Candelaria en la isla Negra. Y un paisaje hermoso. Este video lo he llamado Sanación Eficaz. Es una temática que no he llegado a abordar con anterioridad. Bueno, muy por encima. Y es uno de los ámbitos que abordo en las clases que doy de Cábala, clases privadas, ¿no? Y esto es un proceso. Muchas personas se preguntan cómo Jesús producía los milagros que él llevaba a cabo. Consideraban que era un médico, consideraban que era un mago. ¿Qué opinan ustedes? Lo cierto es que todas las cosas están relacionadas directamente con lo que hay en la mente. Y hay varios procesos que explican las diferentes maneras en las que él llevaba a cabo sanaciones. Bien, había casos en los que ciertas personas, por ejemplo, necesitaban una intervención directa de una persona. ¿Por qué? Por lo que esta persona representaba. Eso es lo que tiene que ver con la fe, pero no es eso ahora sobre lo que voy a abordar, eso es otra temática. Pero el trasfondo de por qué él podía sanar hay dos cosas implicadas. Una es, como digo, el concepto de la fe, que nada tiene que ver con la religión y no es algo de lo que voy a hablar ahora, me extendería demasiado. Y lo otro es lo que tiene que ver con este video que estoy haciendo ahora. Lógicamente es un resumen, no puedo abordar todo esto ahora, es una cuestión meramente ilustrativa. Y esto es lo que se llama una sanación, lo que se llama sanación eficaz. Esto empieza a través de un proceso donde el maestro o el sanador ha de haber avanzado en determinados ámbitos que son disciplinas, ¿ok? No tiene nada que ver como muchos ven, sin ánimo de ofender. En algunas iglesias una persona muy eufórica ve a alguien en una silla de ruedas y dice: tú, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Al final no ocurre nada, ¿no? En algunos casos sí ocurre, pero por la fe de la conciencia colectiva de todos los que están ahí. Pero no porque el tipo en sí sepa siquiera lo que está haciendo, ¿no? Y en algunos casos, como ocurría en el tiempo de Jesús, que le dio autoridad a sus discípulos, era distinto, porque como dice ahí, les dio autoridad, quiere decir que ellos decían algo y otros poderes que operan hacían que eso ocurriese, pero no porque ellos en realidad conociesen la ciencia de lo que estaban haciendo, ya la ciencia de lo que él estaba haciendo. Bien, entonces este proceso o esta disciplina comienza con un elemento que podemos llamar la piedra angular. Hola Marce, ¿qué tal? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que los agarré desprevenidos, ¿no? No se esperaban que fuese a hacer una transmisión, creo que nunca hago esto, pero hoy me apetecía y improvisé, así que hoy elegí el tema de la sanación eficaz, que es un tema que nunca he tratado, y es, digamos, que la disciplina más profunda de las clases de Cábala que estoy dando. Entonces, ¿qué es la piedra angular? Bueno, lo pueden ver ya en videos, que esto lo he enseñado hace varios años. La piedra angular parte del estado de silencio, ¿sí? El estado del silencio es, por ejemplo, lo que me dispongo a hacer en este sitio donde suelo venir, y es tratar de aislarme. Entonces simplemente entramos en nuestra mente y permitimos que nada nos esté distrayendo. Es la capacidad a la que llegamos de ir ejercitando la mente para que no haya pensamientos, para que no haya diálogo. Cuando llegamos a esa capacidad, entonces abrimos la puerta de nuestra mente hacia el infinito. ¿No les resulta extraño que muchas culturas, como el budismo, por ejemplo, practiquen mucho esto, o los Hare Krishna, o los yogi? Mantener la mente en silencio, igual que el taoísmo.
porque ahí está la clave del autocontrol y el control sobre la propia mente. Si controlas tu mente, controlas tu ser. Bien, lamentablemente, bueno, esto fue muy vetado en el cristianismo, pero esta es la puerta inicial, ¿sí? El silencio. A partir del silencio podemos desarrollar 3 principios que son la contemplación, correctamente entendida, la meditación, donde hay infinidad de tipos de meditación y ejercicios psíquicos y mentales, y la oración, pero también la oración correcta. No voy a abordar tampoco eso aquí. Ahora entramos en 2 ámbitos, que es para llegar a tener la maestría de la curación. Lógicamente es una maestría donde primero uno empieza por curarse a uno mismo o evitar estar enfermo, ¿no? Hola Ricardo. Sí. ¿Y cómo se consigue? Bueno, el primer ámbito tiene 5 mentales. Todo esto tiene que ver con la mente. Cuando nosotros conseguimos conectar al inteligente, que yo soy ya también, lo he explicado en algunos vídeos, pero todo esto no lo puedo explicar ahora. Tienen que apuntarse a las clases, ¿sí? Porque yo aquí solo quiero hacer una explicación general para que tengan una idea de lo fascinante que es llegar a esto, y que muchas personas en realidad quieren saber y entender cómo Jesús producía sanaciones y cómo realmente se puede producir el milagro de la curación, ¿sí? Y en tantos ámbitos, porque es una materia increíblemente extensa, ¿no? La primera disciplina aquí en el primer ámbito tiene que ver con el yo. Cualquier cosa que queramos hacer o cambios en nuestra vida están relacionados directamente con el yo, ¿no? Todo lo que son nuestras polaridades mentales. Aquí viene la primera parte de los ejercicios. Si no se llega realmente a la capacidad de producir sanación en otras personas o la propia sanación. Esta es primera disciplina mental. ¿Sí? Hola René. Es acompañada después de la aceptación de la completitud. Esto es básicamente la comprensión del infinito que nos rodea y de cómo nosotros somos parte de un todo. Mientras esto solo se tome de una forma meramente filosófica, bueno, suena muy bonito, pero es la disciplina en realidad y la comprensión de las cosas lo que en realidad va a llevar al proceso donde se adquiere la maestría. Sin disciplina no se puede llegar a la maestría, y sin la maestría no se puede llegar a la sanación. Ahora tenemos el tercer aspecto, ¿sí? La tercera disciplina mental, que es la examinación de los semejantes, pero sin emitir juicios. O sea, se examina todo lo que hay en el exterior. Primero uno examina lo que hay en el interior, es consciente del interior, después es consciente de que somos una integración total. Seguidamente, en el tercer ámbito está el análisis de lo que hay en el exterior, pero como digo, no es emitiendo juicios, no hay señalamiento, no hay apuntar, ¿sí? Hola Sonia. Entonces no estás apuntando a nadie, no estás señalando a nadie, solamente estás analizando lo que es el exterior de la realidad, de la proyección, ¿sí? Lo que tú percibes fuera de ti mismo. Ese es el tercer ámbito, o la tercera disciplina. Después, esto viene integrado de la cuarta disciplina que acompaña a la tercera, y es el hecho de aceptarlas, aceptar todo lo que hay en nuestro exterior, y eso se asocia con la segunda disciplina. En la segunda disciplina comprendes lo que es todo el ser, pero en esta cuarta disciplina lo vas a aceptar y lo vas a integrar. Eso quiere decir que llegamos al ámbito fundamental del budismo, que es no emitir juicios. Por eso Jesús decía: no juzguéis, ¿sí? No seréis juzgado. ¿Qué significa eso? Cuando tú emites juicios, estás dando a las proyecciones que hay en el exterior, que son reflejo de ti mismo, un poder, y ese poder vuelve hacia ti mismo, solo que te lo vas a creer y lo vas a retroalimentar. Entonces eso quiere decir que vas a mantener el mismo estado de lo que no te gusta mientras sigas creyendo en él, porque si no lo juzgases significa que no crees en él. Si no crees en él, deja de existir. Ahora hay una tercera disciplina, una disciplina que pertenece a este primer ámbito, que es
observar las proporciones y relaciones geográficas y geométricas de la mente. Esto ya es un ámbito mucho más profundo, es mucho más complejo, ¿sí? Y es el final del primer ámbito. Aquí ya hay que entrar en elementos más complejos y estructurales sobre el diseño en sí de la mente y todos sus enramados, ¿ok? Pero es bastante más complejo, esto requiere bastante tiempo. Entramos en el segundo ámbito, que puede estudiarse incluso de forma paralela, no tiene que ir en esta progresión, ¿sí? La última fase del primer ámbito es bastante larga como para desarrollarse con mucho estudio sobre psicología. Puede paralelamente ir con el segundo ámbito. El segundo ámbito tiene que ver con la comprensión del fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, la primera disciplina es comprender completamente la predisposición biológica. Eso quiere decir que sí, básicamente hay que hacer una especie de estudio de anatomía, hay que hacer un estudio de biología, hay que hacerse un médico, pero no en el sentido de la carrera, sino de autodidacta, ¿sí? Freelance. No necesitas hacerlo para nadie ni que nadie te tenga que decir que tienes un título. Puedes ir a la biblioteca pública o a la biblioteca de tu casa o en internet. La cuestión es conocer el cuerpo, ¿sí? Esto es una temática también extensa. En algunas clases que pueden encontrar online, yo por ejemplo ya he abordado significados de la cabeza, significados de, bueno, no sé cuáles he dado hasta ahora y cuáles han faltado, lógicamente es muchísimo, pero parte del cuerpo en general, parte de la cabeza, las manos, por ejemplo, sí, las manos y los dedos, los dientes, la columna vertebral, los órganos y otras, no sé cuáles. Hay algunas que ya he compartido, otras que nunca llegué a grabar, ¿no? Estas clases. Y aparte, como digo, muchos son extensos, se puede abordar muy por encima, pero hay mucho que decir, también hay mucho que estudiar respecto del cerebro, ¿no? Entonces, cuando se va entendiendo cada parte, por decir algo, se puede hacer hasta una conferencia, una videoconferencia solamente sobre el estómago, una solamente sobre el oído, otra solamente sobre los dedos de los pies, y cada dedo tiene un significado, ¿sí? Entonces, cuando se va comprendiendo primero el mecanismo biológico que tiene cada parte del cuerpo, debe ir acompañado de la comprensión del arquetipo o símbolo de cada parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque en todo el universo, todas las cosas fenoménicas y las metafísicas son proyecciones de una misma cosa. En otras palabras, lo espiritual y lo material son reflejo de una misma cosa, de una misma fuente simbólica. Por eso no hay nada que ocurra que no tenga un equivalente simbólico o un símbolo que no se haya proyectado de una manera física o material. ¿Okay? De esa manera, tú tienes un corte en un dedo en concreto, el corte tiene un significado en la comprensión arquetípica y tu dedo tiene un significado. ¿Okay? Entonces, si se comprenden esos símbolos, puedes, por encima de todo, entender por qué te está ocurriendo eso, ¿sí? ¿Qué significa? ¿O qué te está diciendo tu propia mente que tú no has analizado en ti mismo? Por eso, como no lo analizaste dentro de ti, se proyectó en el exterior. De la misma forma, también puedes tú, al comprender de qué se trata, hacer que se sane. ¿Okay? Eso entonces es el primer aspecto del segundo ámbito, que es el biológico, ¿okay? El que está más relacionado con este área del estudio de la sanación eficaz. Sí. Hola Héctor. Hola Rafael. El segundo es el aprendizaje, enseñanza o estudio o comprensión del cuerpo en términos completamente generales, ¿sí? Que es una repetición del ciclo anterior. ¿Por qué? Porque se tiene que ir y venir a los estudios de estos ámbitos, porque aunque se pase de una clase o una serie de clases, se llega a cierto punto en el que hay que volver atrás para otra vez hacer un refresh, ¿sí? Una actualización de los temas para volver nuevamente al punto al que vamos. Esto es muy importante, no solo que lo estudie el estudiante, valga la redundancia, sino que se continúe trabajando a nivel psíquico, porque la repetición es una de las partes fundamentales de la integración.
¿okay? Entonces está el uno, que es comprender completamente la predisposición biológica, y el segundo, que es el estudio general de los aspectos del cuerpo, ¿sí? Esto incluye el hecho de permitirle, ¿cómo se podría decir? Comprender la predisposición opuesta de cada aspecto del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, que cada cosa tiene una expresión natural y simplemente hay que comprenderla. Tienes un golpe en un codo, no tienes que emitir ningún juicio respecto de eso, pensar me pasó por esto, me pasó por lo otro, sino aceptarlo, entender por qué ocurre, qué significado tiene para ti, el beneficio que simboliza o cómo te va a edificar este concepto o esta experiencia que tienes, ¿no? Esta es la parte segunda también, cómo se complementa. Después, con el 3 volvemos otra vez al cuerpo, pero esta vez para completar ya definitivamente la aceptación de la entidad como completamente equilibrada y polarizada. ¿Qué significa esto? Que se tiene que constantemente estudiar los ámbitos del cuerpo de forma puntual, después de forma general y por último de forma integral, comprender el cuerpo como un único organismo, como una única mente, ¿sí? Y todo esto procede de la propia mente. ¿Okay? Entonces estudiamos en el primer ámbito lo que es la mente, y en el segundo estudiamos todo el cuerpo y lo estudiamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hola Jorge. ¿Sí? El cuarto ámbito, sí, es el último, comprendiendo, ¿no?, que cada organismo masculino es intrínsecamente femenino y cada organismo femenino es intrínsecamente masculino, lo cual ahora es bastante largo que para explicarlo, pero entendiendo esto se comprende que el cuerpo es completo en sí mismo, por lo que el estudio que se haga un hombre sobre su propio ser tiene que comprenderlo tanto a nivel masculino como femenino, y una mujer que estudie su propio ser tiene que entenderlo no solo como mujer, sino también como hombre. Sí, están integrados ambos aspectos porque el ser espiritual es andrógino, aunque el cuerpo biológico tenga dos sexos distintos por cuestiones de uno de los 7 principios herméticos, que es el de la reproducción en este nivel, ¿okay? Y el aprendizaje que cada alma está teniendo en el cuerpo que está tripulando, por decirlo así. El último ámbito, ¿sí?, para que finaliza este estudio de sanación eficaz, el segundo ámbito, la cuarta disciplina del segundo ámbito, es extender esta comprensión a los cuerpos de los demás que se hallen en nuestro camino. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos eliminado los juicios, ¿sí?, a través de estas disciplinas, a través de esta comprensión. En consecuencia, cuando encontramos que en nuestra realidad cuántica un cuerpo viene hacia nosotros, lo que nosotros podemos decir un ser que tiene un cuerpo, todo lo que ya hemos integrado en nosotros o hemos comprendido en nivel genérico, ahora lo vamos a aplicar en quienes están entrando en nuestra realidad cuántica. Aquí es donde vamos a encontrar una persona que tiene determinada cosa, y nosotros, al haber llegado a un nivel bastante elevado de disciplinas psíquicas y disciplinas de comprensión de la predisposición biológica, podemos entender automáticamente qué es lo que le está ocurriendo a esta persona. No lo vamos a hacer desde el juicio, lógicamente, acuérdense, tenemos que haber eliminado esto. Lo vamos a hacer directamente desde la comprensión y desde el amor. Aquí es donde hay amor integrado en la experiencia que el ser está teniendo, ¿sí? Él está teniendo una experiencia fantástica, aunque uno lo ve como algo negativo. Y es a través de ahí cuando uno puede entender la realidad cuántica, ¿sí?, y no real de lo que tiene en el cuerpo, y puede intervenir en la experiencia de esta persona para ir directamente al punto que está haciendo de experiencia, porque todas las cosas que ocurren en las enfermedades, las dolencias, etcétera, las desgracias y los problemas de salud en general, incluso con respecto a la alimentación, que ese es otro ámbito también, aunque no lo abordo en esta mecánica, sí lo abordo en otras, que es lo que tiene que ver con la mente y su relación con los alimentos. Hace que la persona en sí misma pueda encontrar una relación entre el maestro y el aprendiz y el maestro. Esto está integrado, siempre es aprendiz, maestro, maestro, aprendiz, siempre es una integración. El que está enseñando está aprendiendo, el que está aprendiendo está enseñando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Jamie? ¿Qué tal, Andino? Sí, hay una integración siempre
del sanador con el que sana y el que sana con el sanador, igual que el maestro y el aprendiz y el maestro. Eso siempre está integrado, es un todo. En consecuencia, se llega a este punto donde se puede conectar con el ser que está ahí. Esto es lo que, por ejemplo, algunos muy avanzados, lamastenios, por ejemplo, logran simplemente a cierta distancia y sin tocar a otra persona, desbloquear utilizando la comprensión del ki, ¿sí? Muchas cosas que la otra persona tiene en lo que sería la salud. ¿Qué tal, Sol? Entonces tiene problemas de salud y sin tocarle, él utiliza el ki, la energía del infinito inteligente y va desbloqueando a esa persona. Y ni siquiera la ha tocado. ¿Cómo llegan a eso? Porque han realizado de un modo u otro este tipo de disciplinas, este tipo de mecánica. Y es desde el amor y la comprensión de la predisposición biológica, la disposición de la psique, o sea, de la mente del individuo, qué es realmente la experiencia y qué es lo que necesita ser sanado, porque lo que está ocurriendo en el cuerpo vino de la mente. Como ya el maestro lo ha entendido porque ha adquirido esta maestría por medio de esta disciplina, puede ir directamente a la mente de la otra persona para saber cómo ha llegado ahí y cómo puede sanar lo que le está ocurriendo. ¿Ok? Bueno, esto es un resumen de la clase de sanación eficaz, una de las materias que yo abordo en las clases de Cábala. Los invito a que se apunten. Espero que este resumen les haya gustado, que haya resultado de interés y los invito a ver esta playa preciosa. Bueno, me despido. Muchas bendiciones. Hasta luego, a la próxima.